El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. En las tierras áridas y frías de la vieja Castilla, donde el viento corta como navaja y el sol quema sin piedad, nació un niño destinado a incendiar las almas con el fuego de una poesía divina. Corría el año 1542 en Fontiveros, un pueblo pequeño de Ávila, cuando Juan de Yepes vino al mundo. Su llegada no fue celebrada con banquetes ni sedas, sino envuelta en la pobreza que ya se cernía sobre su familia. Como una sombra alargada, su padre Gonzalo de Yepes era de linaje noble, pero había sido desheredado por casarse con Catalina Álvarez, una humilde tejedora de seda. El amor de sus padres fue la primera lección que recibió Juan, una lección que le enseñó que el amor verdadero exige renuncia y sacrificio, pero la muerte que siempre ronda a los pobres se llevó pronto a su padre, dejando a Catalina sola con 3 bocas que alimentar y unas manos cansadas de trabajar el telar. La infancia de Juan fue un peregrinaje de miseria. La familia se trasladó buscando el sustento primero a Arévalo y luego a Medina del Campo, aquella ciudad bulliciosa donde el comercio de la lana traía gentes de todas partes. Allí el pequeño Juan conoció el hambre no como una palabra, sino como un compañero constante que le roía las entrañas. Su cuerpo menudo y frágil no parecía apto para los oficios rudos. Intentó ser carpintero, sastre y tallista, pero sus manos no estaban hechas para la madera o la tela, sino para moldear el espíritu. Fue en el Hospital de la Concepción donde encontró su primer refugio, trabajando como enfermero. Allí, entre el olor a enfermedad y muerte, cuidaba a los enfermos de bubas y purgaciones. Limpiaba sus llagas y escuchaba sus delirios, aprendiendo que en el cuerpo sufriente de los hombres se esconde el misterio del dolor de Dios. Por las tardes, después de lavar vendas y consolar agonizantes, corría al colegio de la doctrina para aprender a leer y escribir. Las letras entraron en él como agua en tierra seca y pronto destacó por su inteligencia viva y su memoria prodigiosa. Los jesuitas de Medina del Campo le abrieron las puertas del saber. Aprendió latín y retórica y los clásicos resonaron en su mente. Pero su corazón buscaba algo más que la erudición, buscaba un silencio que el mundo no podía darle. A los 21 años sintió la llamada del claustro. No eligió la compañía de Jesús que lo había educado, sino la Orden del Carmen. Le atraía la devoción a la Virgen y la historia antigua de aquellos ermitaños del Monte Carmelo. Tomó el hábito y el nombre de Juan de Santo Matías, pero el convento de Santa Ana en Medina no era el desierto que su alma anhelaba. La vida religiosa de la época estaba relajada. Las celdas eran cómodas y las reglas laxas, y el joven fraile sentía que aquella comodidad era una traición a la sed de radicalidad que le quemaba por dentro. Fue enviado a Salamanca, la gran ciudad universitaria de España, para completar sus estudios. Allí las piedras doradas de los edificios guardaban la sabiduría de siglos. Caminó por las aulas donde enseñaban los grandes maestros debatiendo sobre teología y filosofía. Aprendió a desgranar los argumentos con lógica afilada y a bucear en las escrituras sagradas. Pero el ruido de la vanidad académica y las disputas de las escuelas le resultaban ajenas. En su interior crecía el deseo de huir del mundo, de enterrarse en vida en la Cartuja, donde el silencio absoluto le permitiría hablar solo con Dios. Estaba decidido a abandonar el Carmen para buscar esa soledad perfecta, cuando el destino o la providencia cruzó en su camino a una mujer que cambiaría su vida y la historia de la espiritualidad. Teresa de Jesús llegó a Medina del Campo con su hábito remendado y su sonrisa irresistible. Tenía 52 años y una misión divina: reformar la Orden del Carmen, volver a la pureza de la regla primitiva. Cuando le hablaron de aquel fraile joven, pequeño de estatura pero grande en virtud, quiso conocerlo. El encuentro fue una colisión de 2 estrellas. Teresa, con su experiencia y su fuego materno, vio en Juan el alma que necesitaba para extender la reforma a los frailes. Le habló con pasión de su proyecto de fundar conventos donde se viviera en pobreza, oración y desasimiento. Le dijo que no se fuera a la Cartuja, que si quería ser verdadero contemplativo podía serlo en su propia orden. Juan escuchó fascinado. Aquella mujer hablaba el lenguaje que su corazón entendía. Aceptó el desafío con una condición: que no se tardara mucho. Y así comenzó la gran aventura. En el verano del año 1568 Juan acompañó a Teresa en la fundación de Valladolid, aprendiendo de ella el estilo de vida de la Reforma. Teresa le cosió el primer hábito de sayal burdo y él se empapó de su espíritu alegre y determinado. Pero la verdadera prueba llegó en Duruelo, un caserío perdido en la llanura castellana donde se fundó el primer convento de los Carmelitas Descalzos. El lugar era poco más que un establo, el frío entraba por las grietas de las paredes y la nieve se colaba en las celdas, pero para Juan, que ahora se llamaba Juan de la Cruz, y sus compañeros, aquel lugar era un palacio. Caminaban descalzos sobre la tierra helada, ayunaban y rezaban con un fervor que asombraba a los campesinos. Allí, en la soledad sonora de los campos, Juan fue feliz.
Predicaba en los pueblos vecinos con una sencillez que conmovía a los rudos pastores y pasaba largas horas en adoración ante el sagrario. La reforma creció y con ella las tensiones. Los frailes calzados, aquellos que vivían según la norma relajada, veían con recelo a los descalzos. Temían que su austeridad fuera un reproche a su propia vida y que la división rompiera la orden. Juan fue nombrado rector del Colegio de Alcalá de Henares y luego confesor del Gran Convento de la Encarnación en Ávila, donde Teresa era priora. Allí durante 5 años fue el director espiritual de la santa y de las monjas. Su presencia trajo paz y profundidad a la comunidad. Se cuenta que un día, mientras hablaban de la Trinidad, ambos entraron en éxtasis levitando sobre el suelo unidos en el mismo amor divino, pero la tormenta se estaba gestando. Las autoridades de la orden decidieron acabar con la reforma. Consideraban a los descalzos como rebeldes y desobedientes. La noche del 3 de diciembre del año 1577 un grupo de hombres armados y frailes calzados irrumpió en la vivienda de Juan en Ávila, lo apresaron como a un criminal y se lo llevaron a la fuerza. El viaje fue un calvario de frío y humillaciones. Lo condujeron a Toledo al convento de los Calzados a orillas del Tajo, allí comenzó su descenso a los infiernos. Fue sometido a un juicio injusto acusado de apostasía y desobediencia. Le exigieron que renunciara a la reforma y volviera a la observancia mitigada. Juan, suave en las formas pero roca en las convicciones, se negó. La sentencia fue brutal. Lo encerraron en una alacena estrecha y oscura que servía de retrete en una pared de la sala de recreo. La celda era tan pequeña que apenas cabía de pie y no tenía ventana, solo una saetera en lo alto por donde entraba un hilo de luz difusa. Durante 9 meses Juan vivió enterrado en aquel agujero. El invierno toledano helaba sus huesos y el verano lo asfixiaba con un calor insoportable. La falta de higiene hizo que su hábito se llenara de piojos y su cuerpo se cubriera de llagas. La comida era escasa y mala, a menudo solo pan y agua y sardinas pasadas. Pero lo peor no era el sufrimiento físico sino el moral. Los frailes lo sacaban al refectorio para disciplinarlo. Lo golpeaban en la espalda desnuda mientras comían y lo insultaban, llamándolo hipócrita y perturbador. Le decían que la reforma había sido suprimida, que Teresa estaba presa, que Dios lo había abandonado. Y en la oscuridad de su encierro la duda mordía su alma, se sentía olvidado por todos, incluso por el cielo. Fue la noche oscura del alma, una experiencia de desolación total donde la fe se purifica en el crisol de la nada. Sin embargo, en medio de aquella negrura absoluta brotó la luz más pura. Privado de libros y de sacramentos, Juan se refugió en su interior. Allí, en el centro de su alma, encontró un jardín secreto que nadie podía hollar. Su memoria recitaba los versos del Cantar de los Cantares y su corazón empezó a cantar al amado. En la inmundicia de la cárcel compuso los poemas más bellos de la lengua castellana. En su mente sin papel ni tinta nacieron las estrofas del cántico espiritual. Hablaba de amadas y ciervos, de montañas y riberas, de un amor que trasciende la muerte y el dolor. La poesía fue su escape, su forma de volar por encima de los muros de Toledo. Transformó su sufrimiento en belleza y su soledad en comunión. Con la llegada del calor su salud se deterioró gravemente, sabía que si no escapaba moriría allí. La Virgen María se le apareció en sueños prometiéndole ayuda. Con una paciencia infinita fue aflojando los tornillos de la cerradura de su celda cuando los carceleros se descuidaban. Consiguió aguja e hilo y unió unas tiras de mantas y sábanas para hacer una cuerda. La noche de la octava de la Asunción en agosto del año 1578 decidió jugarse la vida. Esperó a que el convento durmiera. Salió de su agujero pasando sobre los cuerpos de los frailes que dormían en la sala contigua y llegó a una ventana que daba al río. La altura era vertiginosa y la cuerda corta. Se encomendó a Dios y se descolgó. Cayó sobre unas rocas del muro de la ciudad magullándose pero vivo. Se encontró en la noche de Toledo libre pero aterrorizado, no sabía dónde ir. Vagó por las calles laberínticas hasta que encontró refugio en el convento de las monjas descalzas. Allí lo escondieron y curaron sus heridas. Las hermanas lloraron al ver su estado esquelético y su piel pegada a los huesos. Mientras se recuperaba recitó de memoria los poemas que había compuesto en la prisión y las monjas los copiaron, atesorándolos como perlas. La noticia de su fuga corrió como la pólvora y tuvo que huir de nuevo, esta vez hacia el sur, hacia Andalucía, donde la reforma estaba más segura. El viaje fue un renacer. El aire suave del sur y la luz dorada de los campos le devolvieron la vida. Llegó al convento del Calvario en la Sierra de Segura, un lugar de belleza salvaje rodeado de pinos y rocas. Allí, en la soledad de la montaña, Juan floreció, fue prior y maestro de novicios. Enseñaba a sus frailes no con grandes discursos sino con el ejemplo. Los llevaba a la naturaleza a leer en el libro de la creación. Les enseñaba a buscar a Dios en el silencio y en el desasimiento de todo lo que no fuera Él.
Completó sus escritos añadiendo comentarios en prosa a sus poemas para explicar la doctrina de la subida al Monte Carmelo y la noche oscura. Su pluma volaba describiendo los estados místicos. Con una precisión de cartógrafo, explicaba cómo el alma debe vaciarse de apetitos y apegos para dejar espacio a Dios, como la fe es la única guía segura en la oscuridad y como el amor es la llama que consume y transforma. Su fama de santidad se extendió. Fundó colegios en Baeza y fue prior en Granada en el convento de los mártires con vistas a la Alhambra. Allí escribió La llama de amor viva, una obra de fuego y pasión donde describe la unión transformante con Dios. Era un hombre dulce y afable, amado por sus frailes y por las monjas a las que dirigía. Tenía el don de discernir los espíritus y de consolar a los afligidos. A pesar de su altura espiritual nunca perdió el contacto con la realidad, se preocupaba por la comida de los enfermos, por la limpieza del convento, por los detalles más humildes. Sabía que Dios anda entre los pucheros, como decía la Madre Teresa. Pero la cruz nunca lo abandonó. La muerte de Teresa de Jesús en el año 1582 lo dejó huérfano de su gran amiga y compañera. Y poco después la tempestad volvió a sacudir la orden. Esta vez la división no era entre calzados y descalzos, sino dentro de la propia Reforma. Un grupo de superiores liderado por el padre Nicolás Doria quería imponer un rigorismo excesivo y centralizar el poder, quitando libertad a los conventos y a las monjas. Juan, fiel al espíritu de Teresa, se opuso con firmeza pero con mansedumbre. Defendió la libertad de espíritu y la caridad por encima de las leyes humanas. Esto le granjeó la enemistad de Doria y sus seguidores. En el capítulo general de Madrid del año 1591 Juan fue despojado de todos sus cargos. Lo trataron como a un fraile inútil y viejo, aunque apenas tenía 49 años. Lo enviaron al destierro al convento de la Peñuela en Sierra Morena, un lugar aislado y áspero. Pero Juan no se quejó. Besó el hábito de quien le trajo la orden y se fue feliz de poder volver a la vida de simple fraile. Allí pasaba los días en oración y en trabajos manuales, buscando leña o arreglando el huerto. Decía que estaba mejor que nunca, libre de las preocupaciones del gobierno. Sin embargo, sus enemigos no descansaban, querían expulsarlo de la orden y le levantaron calumnias terribles. Recorrían los conventos interrogando a monjas y frailes, buscando manchas en su vida intachable. Cuando le llegaban las noticias de estas persecuciones, Juan solo respondía con el silencio y el perdón. Quemó las cartas que podían incriminar a sus detractores y rezaba por ellos. En septiembre del año 1591 cayó enfermo. Una fiebre alta y una inflamación en la pierna le causaban dolores terribles. El médico de la Peñuela dijo que necesitaba cuidados, que allí no podían darle, y le dieron a elegir entre ir a Baeza, donde el prior lo amaba, o a Úbeda, donde el prior lo odiaba. Juan eligió Úbeda, buscando la cruz hasta el final. El viaje fue una tortura, montado en una mula bajo el sol abrasador, con la pierna hinchada y supurando. Al llegar el prior de Úbeda lo recibió con frialdad y le asignó la celda más pobre. Se quejaba de los gastos que ocasionaba el enfermo y le negaba las medicinas y los alimentos adecuados. Pero Juan soportaba todo con una paciencia angelical, agradeciendo cada desaire como un regalo para purificar su alma. La enfermedad avanzó implacable, la infección se extendió por su cuerpo causándole llagas que hubo que sajar. Los dolores eran tan agudos que los frailes se estremecían al escucharlo gemir suavemente. Pero él siempre decía que no eran dolores sino mercedes de Dios. Poco a poco el prior de Úbeda, vencido por la mansedumbre del santo, cambió su actitud y terminó llorando a los pies de su cama pidiendo perdón. Llegaron noticias de que la orden había decidido no expulsarlo, pero ya era tarde para las glorias humanas. Juan estaba ya con la mirada puesta en la otra orilla. Pidió que le leyeran el Cantar de los Cantares y su rostro se iluminaba al escuchar las palabras de amor sagrado. La noche del 13 al 14 de diciembre del año 1591 sintió que llegaba el momento. Llovía suavemente sobre los olivares de Úbeda y el convento estaba en silencio. Juan preguntó qué hora era y le dijeron que iban a dar las 12 para los maitines. Él sonrió y dijo que iría a cantarlos al cielo. Se despidió de sus hermanos pidiéndoles perdón por las molestias que les había causado. Besó el crucifijo que tenía en las manos y con voz clara pronunció las palabras de los Salmos: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En el instante en que la campana tocaba la medianoche, su alma se desprendió del cuerpo suavemente como una llama que se apaga por falta de cera para unirse para siempre con el fuego vivo que tanto había deseado. Dejó tras de sí un rastro de olor a flores y una luz que parecía emanar de su cuerpo yerto. Su muerte no fue el final sino el principio de su exaltación. Las gentes de Úbeda asaltaron el convento para venerar al santo, cortando trozos de su hábito como reliquias. Su cuerpo fue disputado, trasladado, mutilado y venerado en una historia rocambolesca que demostraba la devoción que despertaba. Pero su verdadero legado no estaba en sus huesos sino en sus palabras.
Sus libros copiados a mano y luego impresos viajaron por toda la cristiandad iluminando a generaciones de buscadores de Dios. Enseñó que la noche es amable, que la nada es el camino hacia el todo y que al atardecer de la vida nos examinarán en el amor. Su doctrina profunda y sublime le valió el título de doctor místico de la Iglesia y patrono de los poetas españoles. Pero para los que lo conocieron siempre fue Fray Juan, el frailecico pequeño y humilde que sabía mirar al cielo con ojos de enamorado. La historia de Juan de la Cruz es la historia de un hombre que se atrevió a vaciarse de sí mismo para llenarse de infinito, que convirtió la cárcel en un palacio de libertad interior y que nos dejó el mapa para escalar la montaña más alta, la del propio espíritu. Su vida nos recuerda que no importa cuán profunda sea la oscuridad, siempre hay una llama de amor viva ardiendo en el centro del alma esperando a que la descubramos. Desde los campos helados de Fontiveros hasta los olivares de Andalucía. Su paso fue leve como el vuelo de un pájaro solitario, pero su canto sigue resonando en el corazón de la humanidad, invitándonos a salir de nosotros mismos en una noche dichosa en secreto que nadie nos vea. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.